Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más aquí en este espacio de Al abrigo de su gracia. Saludándoles como siempre su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México para todos los hermanos y amigos que siguen esta transmisión. Que Dios les bendiga mucho. En esta ocasión quisiera hacer una reflexión en virtud de una situación. No solamente es un tema, iba a mencionar que es un tema, pero más que un tema, es una situación y es una circunstancia que se está dando de forma creciente a nivel mundial. Y me estoy refiriendo, podría usted pensar al cambio climático, podría usted pensar a la situación de guerra que se está dando en el mundo, pero más bien es una reflexión de la cual muchos seguramente la han hecho o se han preguntado: ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Seguramente usted, hermano y amigo que me está viendo, muchas veces se ha preguntado: ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué pasan tantas cosas malas? ¿Por qué ocurre una circunstancia tan trágica, tan terrible en la vida de una persona o de una familia? ¿Por qué están sucediendo cosas tan tremendas, tan malas, malvadas? Y lo cierto es que muchas personas y aún creyentes pueden llegar a pensar que esto es obra de Dios mismo. El hecho de que hablemos de la soberanía de Dios, cuando se habla de la soberanía de Dios, se piensa en que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y en cierta forma es una verdad ello, pero Dios nunca va a ir en contra de sus principios. Dios nunca va a ir en contra de lo que Él ha establecido. Y Dios mismo no va a ir en contra de aquellos límites que Él mismo ha puesto. Por ende, me estoy refiriendo a que el hecho de que Dios obre en su soberanía, eso no significa, o el hecho de que Él tenga el control del mundo y de todo lo que existe y de todo lo que hay, puesto que está sustentado por su palabra, sustentado por Él, sustentado por sus manos, voy a expresarlo así. Entonces le achacamos a Dios todas las situaciones y todas las cosas. Lo responsabilizamos a Él de las situaciones que puedan estar pasando, sean buenas, sean malas. Normalmente, desde luego, cuando son cosas buenas, bueno, damos gracias a Dios como creyentes y nos alegramos en eso. Pero cuando hay situaciones malas, cuando pasan situaciones, circunstancias que no son agradables, que pueden herir nuestro corazón, pueden herir nuestra alma, pueden dañar de alguna manera a nuestra persona o a nuestra familia, a nuestros seres queridos o a la gente que amamos. Entonces, de alguna manera buscamos un consuelo al decir: las cosas pasan por algo, esto bueno está dentro del plan de Dios, Dios sabe. Y sí, Dios sabe todas las cosas, porque esto Él lo hace mediante lo que es su prognosis, el conocimiento adelantado de todas las cosas que Él tiene. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer una reflexión en la fuente y en la raíz del mal. No podemos olvidar, no podemos nosotros querer omitir la situación y querer quitar la responsabilidad que como raza humana, como seres humanos tenemos. Y no podemos omitir el hecho de que hay maldad en el mundo. No podemos quitar el hecho de que el pecado, porque no nos gusta hablar de esta palabra. Cuando mencionamos la palabra pecado, es una palabra que de alguna manera puede llegar a incomodarnos, aún como creyentes, porque conocemos muy bien esa palabra. Y la Escritura nos habla, la Biblia nos habla acerca del pecado. Pero muchas veces solamente tenemos una idea acerca de este. Es decir, que cuando hablamos de pecado, regularmente solo pensamos en las acciones de pecado.
Normalmente solo viene a nuestra mente todas aquellas obras, acciones, actitudes que son totalmente negativas, que son totalmente o que están moralmente mal y que dañan a la gente que nos rodea, por supuesto que entristecen a Dios y que de alguna manera nos afecta a nosotros mismos como personas. Pero más que una acción, tenemos que recordar que el pecado es la fuente y es el origen de lo que está pasando hoy día en el mundo. Y como nosotros queremos omitir la palabra pecado en nuestras vidas, más aún el mundo, es una palabra que puede resultar arcaica, es una palabra que puede resultar retrógrada. Es una reflexión que en esta sociedad en la que hoy día vivimos, que vive vertiginosamente, que tiene adelantos científicos y tecnológicos y que se jacta de un progreso y de una evolución del hombre, de su mente, de sus capacidades, y que de alguna manera hemos entrado en una corriente de exaltación del hombre, en un movimiento totalmente impulsador de las capacidades humanas y que se resume muy bien en lo que se conoce como el humanismo, que ya viene desde el siglo XVIII, siglo XIX. Pero evidentemente se le ha dado un poder al ser humano, se le ha dado un lugar preponderante en el mundo, queriendo evitar a Dios, queriendo evitar su palabra, queriendo evitar sus propósitos, queriendo evitar hacer un desvío, no solo de su voluntad, sino del deseo de Dios para nuestras vidas. Entonces, por supuesto que para el mundo no es agradable cuando tal vez nosotros que no conocíamos a Dios en su momento, que estábamos lejanos de Dios, que estábamos lejanos de Cristo, sin conocer la palabra, nos hablaban del pecado, nos hablaban de esto y no era algo que quisiéramos saber, puesto que el hecho de hablar de pecado, sabemos que hay una representación o que la palabra pecado nos lleva a una reflexión de algo que está mal, nos lleva a una reflexión de algo que está sucio, manchado, contaminado, nos habla de una condición, por supuesto moral y una condición mental también. Entonces, cuando hablamos de la maldad en el mundo, cuando hablamos de las situaciones que están pasando en el mundo, lo cierto es que el corazón del hombre es perverso. En Génesis nos habla en el capítulo 6, nos dice, no lo voy a leer. Sí, vamos a ver algunos pasajes que vamos a estar leyendo, pero ahorita no lo voy a leer. En Génesis 6 dice que el Señor, el Dios eterno, veía el corazón de los hombres y solamente el deseo, las motivaciones que había en el corazón del hombre. Estoy hablando de Génesis 6, estoy hablando del principio, en los tiempos ancestrales de los inicios de la humanidad. Dice la Biblia que el deseo del corazón del hombre era solamente hacer el mal. Por supuesto que ya estamos hablando, el capítulo 6 de Génesis nos está hablando ya de una humanidad en un patrón social. Ya nos está hablando para Génesis 6, ya la humanidad se había multiplicado, ya había algunas generaciones sobre la tierra después de Adán. Por supuesto que todo nos remite al pecado que se originó en la tierra. Sabemos que fue en el huerto del Edén a través de la transgresión o del pecado de Adán y de Eva. Esto es hablando a nivel la tierra, en el mundo. Por supuesto que el origen del pecado no fue ahí, va más allá. Esto se dio en la eternidad, se dio con la rebelión de un ángel, de un ser
creado por Dios, que en un momento dado, a razón del orgullo, a razón de la vanidad, a razón de su corazón, nació pecado en él. Y este ser, desde luego, ha estado desde el principio de la creación y ha instigado, motivado, influenciado al ser humano. Lo vimos con Eva, para que Adán cayera. Y desde entonces ha buscado con diferentes artimañas que, curiosamente, digo diferentes artimañas en el sentido de que si no utiliza una, utiliza otra, o si no otra. Pero el punto es que en ese sentido es un patrón repetitivo, es una estrategia que es visible en la escritura, es visible en el sentido de que se puede repetir una y otra vez en la forma de cómo lo hace. Entonces, no es algo que en un momento dado él esté planeando estrategias nuevas. Me estoy refiriendo al enemigo, al diablo. No me estoy refiriendo a que esté preparando estrategias nuevas. No. En realidad son estrategias muy viejas, son estrategias que de alguna manera, si no le funciona una, acude a otra, y si no a otra, a través de la tentación, de modo que busque hacer que el hombre siga siendo llevado por sus impulsos y sus deseos. Pero cuando mencioné que debemos de reflexionar en la raíz del pecado, en el origen del pecado, me estoy refiriendo en virtud de que es un estado. Cuando la Biblia habla de pecado y lo hace de manera singular, y en sus verbos originales, ya sea en el hebreo o ya sea en el griego, dependiendo de en dónde lo busquemos, en el Antiguo Pacto o en el Nuevo Pacto, o Nuevo y Antiguo Testamento, como muchos lo conocen o lo conocemos, cuando se habla de forma en singular, y normalmente por el contexto, podemos darnos cuenta que cuando habla de pecado, nos está hablando de un estado, nos está hablando de una condición, no de una acción. Reitero, cuando habla de pecado, que no es en plural sino en singular, pecado, no pecados, pecado, normalmente nos está hablando de una condición, normalmente nos está hablando de un estado. Y cuando hablo de una condición o de un estado, me estoy refiriendo al estado interno de la persona, me estoy refiriendo al estado interno del ser humano. Es decir, el aspecto espiritual de esa persona. El estado de pecado, y esto ya lo hemos hablado en muchas otras entregas aquí en Al Abrigo de Su Gracia, el estado de pecado es una condición que nos fue imputada a través de Adán, por supuesto, porque a partir de la caída, y cuando nosotros pensamos como en Génesis 6 ya únicamente la condición del corazón del hombre era hacer el mal, y buscaba hacer el mal y solo se saciaba haciendo el mal, esto se está refiriendo a una condición del corazón del hombre, pero también de su ser interno. El apóstol Pablo, cuando nos habla en el libro de Romanos acerca del pecado y habla de una condición de pecado en la cual pareciera que estuviera teniendo él una pelea, una contienda, y dice que eso que él quiere hacer, eso que quiere hacer bueno no lo puede hacer, sino que más bien hace lo malo que no quiere hacer, y eso es lo que hace, porque es cautivo, es esclavo del pecado. Eso que está describiendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, en realidad se está refiriendo a esa condición espiritual. No se estaba refiriendo a que Pablo estaba teniendo a que había un combate, a que había una batalla, y que todos estamos sujetos a esa batalla, y que propiamente el pecado siempre va a ganar. No. Está hablando de su experiencia personal como judío, que a través de la ley no tenía la capacidad espiritual de poder enfrentar el pecado y de ser libre de esta opresión y de esta maldición, y quitarse las cadenas del pecado que lo llevaban a hacer aquello que no quería hacer. Él quería hacer lo bueno y lo agradable a Dios a través de la ley,
pero aún no había justificación, puesto que en la ley no hay justificación. ¿Por qué? Porque quien justifica es Cristo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es la acción y la obra que trajo justamente la redención, la justificación para el ser humano, y es a través del sacrificio de Cristo que podemos vencer, que esa acción de Cristo en la cruz espiritualmente vino a quebrar, a romper el poder del pecado sobre el ser humano, el poder de la muerte sobre el ser humano, y propiamente darle libertad. Por eso Jesús expresó: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta expresión no solamente se está refiriendo a la misma palabra de Dios, no solamente se está refiriendo al hecho de conocer la verdad de Dios, sino que se está refiriendo a que Cristo vino siendo Él la verdad. Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay manera de tener acceso a Dios. La ley no permitía tener el acceso a Dios como tal, puesto que no nos limpiaba, no nos quitaba la condición de pecado. Sin embargo, la cruz del Calvario sí pudo hacerlo. Cristo, a través de la cruz, pudo hacerlo, pudo romper ese yugo y darnos esa libertad espiritual para poder acercarnos a Dios, para poder estar en paz con Dios y poder decir al pecado no. Es decir, que ya no hay una esclavitud, ya no hay esa batalla predominante en donde el pecado siempre ganaba, siempre nos ponía ese yugo y no podíamos decir no. Eso, una vez que vamos a Cristo, una vez que conocemos a Cristo, una vez que creemos, esto es mediante la fe. Y a través de la fe en su sacrificio, en la obra vicaria de Cristo, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida para traer esa justificación, para revelarnos al Padre, para revelarnos al Hijo, para establecer esa relación de Padre e Hijo con Dios, y que propiamente seamos adoptados como hijos, y pueda haber esta purificación, y que la obra del Espíritu Santo inicie en la vida de ese nuevo creyente, regenerándolo y renovándolo en los diferentes aspectos de su vida. Pero si esto no pasa, si esto no ocurre en la vida de un hombre o de una mujer, es decir, si no quiere saber de Dios, si no quiere tener una relación con Dios, si no quiere hacer un cambio en su vida, si no vislumbra la necesidad de un Salvador en su vida, porque esa es la obra del Espíritu Santo, conviccionarnos de pecado, para darnos cuenta que necesitamos un Salvador de nuestra alma, y evitar esa condición de pecado, y evitar esa condenación eterna, y evitar la condición natural en la que podamos estar viviendo bajo el yugo del pecado, presos de los instintos y los deseos naturales, o de los instintos básicos de nuestra carne. Porque propiamente eso es lo que hace el pecado: llevarnos a los instintos más básicos, más elementales, podría yo expresar en un modo animal. Dice la palabra de Dios en Romanos, quiero leerle esto, está en Romanos capítulo 12, verso 21, acerca del mal o de la maldad. Dice de la siguiente manera, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Romanos 12:21 dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Esta expresión del apóstol Pablo se está refiriendo justamente a que una vez que se ha roto el yugo de pecado sobre la vida de ese nuevo creyente, a través de la fe, a través de un acercamiento a Dios, de un genuino arrepentimiento, entonces esta expresión, el mal, ese mal ya no tiene poder ni autoridad sobre de aquel que ha entregado su vida a Cristo. Esta expresión de el mal
se refiere como tal a la maldad, a la malicia, a la iniquidad que puede haber en el ser humano, a esa condición espiritual en la que se encuentra sin Dios. Cuando no tiene a Dios, cuando el ser humano no tiene a Dios, cuando el ser humano no ha entregado su vida a Cristo, no ha rendido su vida a Cristo, no ha iniciado una relación con Cristo, entonces este ser humano, porque muchos venimos de ahí, todos venimos de ahí, eso éramos, pecadores, personas que se desviaban, personas que estaban lejos de Dios, personas extraviadas en su manera de vivir, que transgredíamos una y otra vez la ley de Dios porque la desconocíamos, y que en un momento dado, cuando hablamos del mal, por supuesto esto viene de la palabra pecado, y pecado no es otra cosa más que cruzar los límites de lo correcto. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado es errar al blanco, equivocarnos, desviarnos del camino, es desviarse. Pero en realidad, cuando hablamos de esta condición espiritual, la Biblia tiene muchos nombres para ello, muchos nombres, muchos. Nos habla de prevaricación, nos habla de transgresión, nos habla, son muchas las palabras, pero ciertamente lo que resalta de esta condición de pecado en el hombre que está alejado de Dios, nos habla de esta malicia interior, que es como cuando algo se echa a perder. Es como si algo podrido estuviera dentro de nosotros. Esa es la condición espiritual del ser humano cuando no tiene a Dios, cuando no ha sido limpiado, cuando no ha sido perdonado, cuando uno no ha creído, o cuando el ser humano no ha creído en la obra de Cristo y rechaza esa obra de Cristo, rechaza a Dios, está viviendo en esa condición. Y estoy hablando del ser interno, y que en un momento dado esta maldad, esta corrupción, este desvío, por supuesto, esta condición espiritual nos lleva a tener acciones desviadas, nos lleva a tener acciones corrompidas, nos lleva a tener un comportamiento inmoral, en donde, y cuando hablo inmoral no necesariamente estoy hablando en cuestión sexual o de sexual, lo que tiene que ver con la promiscuidad y todo esto, no. Cuando hablo de esta cuestión moral, cuando estoy hablando de una caída, estoy hablando de un desvío moral, estoy refiriéndome a la condición perversa del corazón. Me estoy refiriendo a actitudes perversas, malas, engañosas, desviadas, torcidas. Porque definitivamente después de la caída de Adán y Eva, el diseño de Dios, la forma en que Él había trazado esto, Él había hecho al ser humano, es un diseño diferente del que hoy vemos. El mundo es un diseño diferente del que Dios había hecho al que hoy vemos. Esto no es lo que Dios había planeado. Pero Dios mismo, hoy día ya tenemos la solución. En un momento más lo voy a decir, más adelante. Pero evidentemente Dios permite o ha dejado que el hombre asuma la responsabilidad de sus acciones. Que el ser humano por sí mismo pueda darse cuenta de la necesidad que tiene de Dios y de la necesidad que tiene de limpiar su vida. Hoy día vemos que, claro que la palabra moral puede tener muchas
posturas, porque la moral puede medirse en función del pensamiento de cada persona, de la forma de ser, de la forma de pensar, de la cultura, etc. Sin embargo, cuando hablamos de la moral de Dios, esta es aquella que rige y que nos lleva y que siempre nos va a llevar a una acción buena y que en un momento dado será ética, será correcta y podrá extraer la bondad del corazón del hombre. Porque esto viene del mismo Dios hacia aquel hombre y mujer que tienen esa relación con Dios, que son hijos de Dios. Y que en un momento dado estamos siendo perfeccionados cada día. Y que Dios está tratando con nosotros. Por ende no hay perfección. Por ende aún hay errores. Por eso hay actitudes que a veces no son lo adecuado, no son las más cristianas, no son las correctas. Sin embargo, se está trabajando en ello. Pero cuando hay un rechazo de Dios, cuando el ser humano rechaza a Dios, no quiere saber de Dios, no quiere saber de Cristo, entonces está sumido en esa condición, está ciego por el pecado, está ciego por la maldad, está cegado. En su condición espiritual es de ciego. Y entonces está a expensas de sus instintos, de sus deseos, que en un momento dado no necesariamente estoy diciendo que perfecta y totalmente todas las personas son malvadas. Lo que estoy diciendo es que en virtud de su deseo, de sus deseos, de sus inclinaciones, y al estar lejos de Dios, veremos comportamientos como hoy día estamos viendo. Podemos ver gente que mata a otra gente, delincuencia organizada, que es capaz de cualquier cosa con tal de obtener dinero. Y puede ser narcotráfico, puede ser tráfico humano, no solamente en el aspecto sexual, sino también de explotación para como esclavo, explotación laboral y de toda índole. Es increíble ver que un ser humano pueda a otro ser humano matarlo, cortar sus partes, sus extremidades, desmembrarlo. Hoy día podemos ver inclusive hasta canibalismo. Fosas comunes en donde se han encontrado 20, 30 cuerpos. Hornos en donde queman los cuerpos para que no sean encontrados, para que no sean identificados. Secuestro de mujeres, de niños, de personas que a través de la extorsión para sacar ganancia, para sacar dinero. Robo, engaño de todo tipo. Violaciones, abuso. Y es increíble que esto no solamente pase en una sociedad, sino que pase a nivel familiar, entre familia, que haya ese tipo de actitudes, que haya ese tipo de acciones, engaños, mentiras, decepciones, fraudes, corruptelas, en donde se le puede pagar a un juez, se le puede pagar a un fiscal para que esté a favor de un asesino, de un violador, de alguien que desfalca, que engaña, que roba, que pueda adueñarse de propiedades, de territorios, de casas, y que puede despojar a las personas y dejarlas en la calle. Esclavitud moderna, como lo dije.
Es increíble ver hasta dónde puede llegar el corazón del hombre. Y no solamente a veces es por dinero, a veces simplemente se hace daño por querer hacer daño. Es increíble cómo ver que tan fácil, casi en cualquier ciudad del mundo, a plena luz del día, pueden asaltar a una persona con un cuchillo, una navaja, una pistola, someterla para quitarle el dinero, para quitarle un teléfono celular, para robarle lo que ha trabajado durante una semana, durante un mes, el dinero que le ha costado ganárselo, porque son levantadas, es trasladarse, levantarse temprano, ir en el transporte público, el tiempo, el esfuerzo, soportar diferentes situaciones en el trabajo, a las personas. Y luego de haber trabajado una semana, 15 días, un mes, obtener el sueldo, el salario de eso que se trabajó y que se ha robado, que se ha quitado a través de ser amagado por un arma de fuego, por una navaja, por un cuchillo, o ser golpeado, amenazado, amedrentado. No es justo. Y muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué existe la pederastía? ¿Por qué puede haber un tío violador, un primo abusador, un amigo, un vecino de la familia, alguien en quien se confió, en quien se creyó, y que se aprovecha de un menor, lo abusa, sea niño, sea niña de 4, 5, 6, 7, 8 años, destrozándole la vida, destrozando su futuro, su porvenir, porque lo daña para siempre? Solo Dios puede restaurar esas vidas. Y hay un daño profundo en el abuso. Venta de niños para satisfacer los deseos bajos, los instintos más básicos, como lo dije en un principio, instintos como de animal, para saciarse, apetitos desordenados. Y podemos citar un sinfín de acciones de pecado, acciones malvadas, en donde es creciente esta ola, cada vez sube y sube y sube y sube más. La ola de maldad, de iniquidad, de perversión. Parece que viviéramos en una locura. Pareciera que viviéramos un sueño de esquizofrenia, en donde cada vez más se pierde el respeto de la vida, de la integridad física, de la propiedad de otra persona. No hay respeto por el derecho ajeno. Y ahora es tan fácil poder simplemente el tener un arma, el sentir que se tiene poder porque se tiene un arma, porque se tiene un grupo de personas que se dedican a eso. No es justo. Y uno se pregunta, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Cómo es posible que a plena luz del día puedan matar a alguien? Pueden robarle, quitarle la vida, quitarle los ahorros, despojarle de su casa, de sus pertenencias, insultar, tocar su cuerpo, sin permiso.
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que por dinero se asesine a un familiar? Se planee un asesinato. ¿Cómo es posible? ¿Hasta dónde llega el corazón del hombre? ¿Por qué es tan oscuro? Porque cada día vemos, cada día observamos cómo el corazón del hombre se desvía y se tuerce más. Se tuerce y se tuerce. Pareciera que no se sacia. No hay saciedad en la maldad que vemos, porque cada día se eleva más. Y se eleva más. Y sube más el nivel de pecado, de maldad. Sube más el nivel del error, de la desviación, de la prevaricación, de la iniquidad, de la perversión. El apóstol Pablo, hablando de esto, nos habla de esto es el resultado de la decisión que tomó Adán y Eva. Este es el resultado de la caída. Este es el resultado del pecado. Hay maldad. Porque hay un corazón caído, hay un corazón desviado, torcido, y que es alimentado, instigado e influido por seres sobrenaturales, por seres caídos, que instigan, motivan, provocan al ser humano a que cada día se degrade más, a que cada día caiga más y más de aquello que fue su diseño original. De tal manera que cada acción de pecado, lejos de Dios, ata más a ese hombre o esa mujer. Y el apóstol Pablo, hablando acerca de esto, nos dice que esto es a razón de un estado de pecado, de una condición espiritual, pero un estado de mente también. Y nos habla de los estados de la mente. Son 7 los estados de la mente. Por tiempo creo que no vamos a poder verlos. Tendría solo que mencionarlos y posteriormente hacer un análisis de cada uno. Pero justamente la mente del ser humano está conectada a su ser interno, por supuesto, está conectada a su corazón, está conectada al raciocinio, por eso puede planear maldad, puede hacer un plan para pecar, puede hacer un plan para hacerle daño a alguien. Y está pensando cómo hacerlo, cómo puedo obtener lo que quiero. Es un pensamiento narcisista, es un pensamiento independiente. No quiere depender de Dios, quiere ser independiente de Dios. Egoísta, codicioso, altivo, etc. Pero estos estados de la mente, normalmente, por supuesto que el deseo de Dios, el objetivo de Dios es que tengamos una mente espiritual. La mente espiritual es aquella que medita en las cosas del Espíritu, que lleva a tener acciones que reflejan el carácter de Dios en la vida de ese hombre o de esa mujer. Lo que muchos denominan como buenas acciones o acciones de bondad. Pero esto es producto del pensamiento espiritual, el cual, cuando está pensando en las cosas de Dios
y sobre todo la reflexión es en la palabra de Dios, en aquello que Dios ha establecido como sus preceptos, sus mandamientos, pero es aquello que en un momento dado no solamente es obedecer por obedecer, sino que esto parte de una relación con Dios, esto parte de una relación de intimidad con Dios y con su Espíritu y con Cristo. Es un trabajo en conjunto que lleva al ser humano, en este caso al Hijo de Dios, aquel que ha sido redimido, lo lleva a tener estas actitudes y acciones que para el mundo que no conoce a Dios pueden ser sorprendentes. ¿Por qué puede ser buena una persona? ¿Cómo es posible que tenga un buen comportamiento cuando hoy día ya nadie tiene un buen comportamiento? Cuando hoy día ya no hay respeto por nada, ya no hay respeto por las buenas costumbres, ni por la urbanidad, ni la ética, eso ya no existe. Ahora cada quien ve por su necesidad, por su propio yo, la frase es: solo tengo que ver por mí, me importo yo y lo que necesito. Y lo cubro a como dé lugar. Como sea, lo voy a lograr y lo voy a hacer. No importa los medios. No importa las formas. Lo voy a llevar a cabo. Me lleve a quien me lleve. Tumbe a quien tumbe. Un pensamiento maquiavélico. Pero definitivamente el apóstol Pablo nos habla de la mente, a los estados de mente, y normalmente estos estados de mente nos va llevando hacia abajo. Los estados de la mente, hermanos amigos que nos ven aquí en Al Abrigo de Su Gracia, cuando se habla de los estados de la mente, nos quiere decir que primero hay un estado de mente. Por supuesto que la mente espiritual es lo deseable, el deseo y propósito de Dios para nuestra vida, y que a través de un proceso de santificación y del trabajo de Dios en nuestras vidas, hablo del creyente, del nacido de nuevo, este trabajo va a llevar de tal manera a que esa persona llegue a este estado de mente espiritual. Pero cuando no se está en ese estado de mente, entonces está más abajo en un estado de mente carnal. Y la mente carnal es aquella que está meditando en las cosas de la carne, en sus deseos, en sus anhelos, en aquellas cosas que en un momento dado van a satisfacer su necesidad, su corazón. El pensamiento carnal, desde luego que lleva a tener una vida en la carne. Estar pensando en las cosas de la carne, en las cosas naturales, por supuesto que va a llevar a acciones que en un momento dado solo busquen satisfacer esa necesidad de los deseos de la carne. Y no hablo propiamente del sexo, no hablo de una cuestión sexual. Puede ser el orgullo, puede ser la fama, la vanagloria de la vida, lo pasajero, el dinero, la posición, el reconocimiento, etc. Son muchas cosas. Reitero, no me va a dar tiempo, pero de la mente carnal, por supuesto que cuando se está insistiendo en este pensamiento en la carne, en las cosas y necesidades propias, entonces llevará esto a tener una mente corrompida. Se cae de la mente carnal, por estar insistiendo en ese estado, se baja y entonces entra una mente corrompida. Una mente que en un momento dado es, en su definición podemos decir que es una mente contaminada, una mente que está dañada o pervertida. Esa es una mente corrompida. Es aquella que, por supuesto, al caer del estado de carnalidad, sube
la intensidad del deseo carnal, de sus necesidades y de sus pensamientos que no proceden de Dios, sino que proceden del corazón del ser humano y que va a satisfacer de una o de otra manera. Y posteriormente, cuando se insiste en este estado de mente, cuando la persona cae en ese estado de mente, la mente corrompida, posteriormente, y usted puede verlo en Gálatas capítulo 6, verso 8, no lo voy a leer ya por tiempo, usted lo puede leer en casa, se cae en la mente entenebrecida. La mente entenebrecida, esto está en Romanos 1:21 y en Efesios 4:17 y 20, por supuesto nos está hablando de un oscurecimiento. Cuando habla de la mente entenebrecida, esa expresión de entenebrecida se está refiriendo a un estado de poca luz, sin luz. No son penumbras, sino que más bien ya está oscureciéndose. Hay tinieblas. Y entonces las acciones en una mente entenebrecida normalmente nos lleva a esa persona a... Es como cuando uno se pregunta, ¿dónde están los sentimientos o las emociones de aquellos que quitan la vida? De aquellos que pueden matar a un animal, a un niño o a un anciano. ¿Dónde queda una mujer? ¿Dónde queda en las emociones y los sentimientos? Qué tan fácil es quitar la vida, arrebatarla así como así. Eso es porque ya hay una mente entenebrecida, ya no hay luz en esa mente, ya está muy lejos del conocimiento de Dios, y por ende la palabra de Dios no surte algún efecto. Después sigue bajando en este estado de mente a la mente vana o la mente vanidosa. La mente vana es aquella que solamente busca, es una mente que está vacía. O sea, no hay algo, solo piensa en la futilidad, o sea, en lo pasajero, en lo efímero, en lo que satisface o puede satisfacer el deseo y el anhelo de forma temporal, momentánea. Y no importa a qué precio se consiga satisfacer ese deseo, ese anhelo, aunque sea pasajero, aunque sea momentáneo, se hará lo que sea que se tenga que hacer. Es una mente vanidosa. Es la mente que cae en la delincuencia fácilmente y daña y destruye, etc. Se cae en otro estado de mente que es la mente cauterizada. La mente cauterizada es una mente en donde, voy a decirlo así, ya la conciencia no se escucha, la conciencia. Ya no hay voz interna que detenga a esa persona, a ese hombre, a esa mujer. La conciencia está endurecida. Ya no hay nada que pueda detener una decisión en ese estado de mente. Usted lo puede leer en Tito 4, capítulo 2, Tito 4, verso 2, capítulo 4, verso 2, Efesios 4, 19, para aquellos que anotan. Puede leerlo en casa, estos pasajes bíblicos, no los puedo leer ya por tiempo. Está la mente reprobada, ese otro estado de mente que sigue decayendo, sigue bajando. El estado de mente reprobada es aquella que, por supuesto, Dios no puede calificarla de ninguna manera a causa de que está totalmente dura, y es una mente que lleva al individuo a una condición en donde puede tener acciones terribles,
se rehúsa a buscar a Dios y por ende cualquier acción que haga, ninguna de estas será aprobada por Dios, ninguna acción que haga. Este estado de mente, que es prácticamente el más bajo, la mente reprobada, que ya es una mente en la cual muchos nos preguntamos, ¿pero qué puede pasar por la mente de esa persona? ¿Qué recuerdos puede tener o qué de bueno puede haber? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Cómo puede matar a golpes a un bebé? ¿O cómo puede ahorcar a una persona de la tercera edad? Es difícil entenderlo si no lo vemos a la luz de la palabra de Dios. Y posteriormente podremos hacer un análisis de cada uno de estos estados. A grandes rasgos los he mencionado. Pero esto nos deja ver el resultado de la maldad, el resultado de la caída del hombre, el resultado del pecado en la vida del hombre, el resultado de la influencia del diablo en el mundo y en la vida de los hombres. No todo es el diablo, pero tampoco no todo es el ser humano. Aquí ya hay una mezcla de todo. Pero si nosotros nos preguntamos ¿por qué hay maldad? Esa razón de la caída. Y la solución, como lo dije en un principio, la solución la dio Dios hace 2000 años, más de 2000 años. La solución es Cristo. El único que puede transformar la vida de los seres humanos es Cristo. Porque seguramente los que son creyentes estarán de acuerdo conmigo que nos ha transformado, nos está transformando a nosotros. Cada uno de nosotros seguramente tiene una historia. Y una historia en donde muchos posiblemente tocamos o tocaron fondo y llegaron a hacer cosas terribles, imperdonables, vergonzosas, inmorales, nada éticas, que socialmente son deplorables, que son señaladas, torcidas, acciones torcidas. Pero Dios nos sacó de todo eso. Nos limpió de toda esa iniquidad, de toda esa maldad. Quitó ese yugo, esas cadenas de opresión, de pecado, que nos llevaba a cometer acciones de pecado, a pecar. Y nos trajo a libertad. Y nos trajo a luz. Quitó ese vestido, es una forma, es una metáfora, esas ropas sucias, contaminadas, con mal olor de pecado, de iniquidad, de maldad, y nos dio ropa limpia, ropa nueva, y limpia nuestras manos, y de estar en las tinieblas nos transfiere a la luz. Es una decisión del ser humano, es una decisión del hombre y de la mujer. La respuesta es Cristo, la respuesta a esa maldad es Cristo. Llegará el punto en que la maldad se va a destruir a sí misma. Llegará el día y llegará el momento en que Dios no tolerará más esto. Llegará a su cauce normal y vendrá el fin. Y se juzgarán todas las cosas. Pero si hoy día usted se pregunta ¿por qué hay mal? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué está sucediendo esto tan terrible y que vemos en las noticias a cada momento y en las redes sociales? Que nos parece una locura, nos parece algo increíblemente oscuro, terrible. Esto es a razón del pecado y de la actitud del hombre de alejarse de Dios, de ser independiente de Dios.
que lo lleva a cometer actos y acciones tan perversas, tan torcidas, que hoy día socialmente ya muchos ni siquiera se sorprenden, porque estamos racionalizando y viéndolo como normal. Estas acciones tan terribles, tan dolorosas, tan impactantes, que cada día ocurren en todo el mundo, en las diferentes ciudades del mundo. La solución es Cristo. La solución es Dios. No hay otra. No hay otra alternativa para el ser humano que correr a los brazos de Cristo, que correr a Dios, para ser libre de esta maldad, para ser libre de este desvío, de esto tan torcido y tan grave que está sucediendo en el mundo, que no es otra cosa más que el pecado en el corazón del hombre. Esta es la reflexión que hemos querido traer en esta entrega. Espero, hermanos amigos, pueda ayudarles a tener una óptica diferente y que pueda edificar su vida. Les agradezco mucho el favor de su atención. Mi nombre es Sergio Pérez, enviándoles un abrazo fuerte a todos los hermanos y amigos que siguen esta transmisión aquí en Al Abrigo de Su Gracia. No habíamos tenido entregas recientes porque estuvimos un poco enfermos. Tuve bronquitis, pero ya estamos bien, gracias a Dios. Entonces ya va a haber más frecuencia de Al Abrigo de Su Gracia. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.